Dios es real. Por eso la iglesia, aleluya, tiene un peso, hermano, aleluya, de mucha dignidad en su hablar, aleluya, para que otros conozcan al Dios vivo. Cuando hablamos de prodigios y maravillas, hermano, hablamos, aleluya, de lo que el Dios vivo, real, puede hacer aún en el 2026, aleluya, sobre la vida del pueblo que Él ha escogido. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 24, Lucas 5, 24. Dice la palabra de Dios, está ahí, Lucas 5, 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, por esta palabra. Quiero darle, Dios, aleluya, la gloria, Señor, por dejarnos tal testimonio, mi Dios. Oro, Señor, aleluya, esta mañana, porque cada uno de nosotros, Señor, aleluya, pueda entender y comprender el mensaje que quieres darnos, Señor, que este mensaje pueda llevarnos a tomar decisiones, Dios, que cambien nuestras vidas, que cambien nuestros hábitos, que nos lleven, Señor, aleluya, a servirte, a glorificarte y a ser testigos en esta tierra, Señor, de que tú eres un Dios vivo. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Mira, dice esta porción de la Biblia, nada más quiero enfatizarlo porque ahorita lo vamos a leer completo, pues para que sepáis, pues para que sepáis, es muy importante mirar que siempre que Cristo hacía algo, hermano, Él tenía un objetivo. Para Él hacer algo, hermano, aleluya, no era, aleluya, la presunción de un milagro, no era la presunción, aleluya, del poder de su Padre sobre Él. No, Jesús, hermano, aleluya, siempre estaba pensando, aleluya, en la vida y el corazón de los individuos que podían mirar, aleluya, su poder. Dice la palabra de Dios en algunas ocasiones que cuando el Señor Jesús hizo maravillas, hermano, se acercó a los hombres y les dijo, no quiero que lo digan, quiero que esto lo callen, esto después ustedes lo hablarán, pero hoy es algo entre nosotros. Así fue cuando convirtió, hermano, aleluya, el agua en vino. Les dijo a los hombres, no digan cómo estuvo la cosa. Así fue cuando Él se transfiguró y dijo, no digan, no lo digan. Pero aquí estamos en un momento donde el Señor dice, yo quiero que ustedes lo sepan. ¿Por qué el Señor tendría, hermano, el deseo de que las personas sepan? ¿Por qué tiene el deseo de que no sepas? Tú y yo tenemos que entender, hermano, aleluya, que el poder atender a la realidad de que Dios existe y que Dios está vivo y que por ende las maravillas y los prodigios de Dios existen para el ser humano, eso es importante entenderlo. Allá afuera hay miles, hermano, millones de personas que no pueden entender que un milagro puede suscitarse. Pueden entender. Aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, es ya todo lo que engloba lo que acabamos de leer, pero eso es importante, que el Señor dijo para que sepas, para que entiendas, para que lo veas, para que seas un testigo. Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lo dijo en voz alta. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y están en lo correcto. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermano, lo que tú y yo estamos viendo en el contexto, cuando hay unas Biblias que vienen la letra negra y roja, aquí en el contexto donde la letra está en negritas, amén, dice y da testimonio, aleluya, Lucas, de que Jesucristo era un hombre que enseñaba, pero que el poder de Dios, el poder del Padre, radicaba en él para sanar. El contexto es claro de un hombre que escribe un evento, pero que no es el único evento que ha visto, sino que Lucas, hermano, aleluya, establece el principio de que Jesucristo puede hacer grandes cosas en la vida de los hombres porque él lo ha visto. Así que nos escribe que el poder de Dios está sobre Jesús, y cuando los hombres dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, en pregunta, lo que Jesús hace delante de ellos es para testificarles que él, Jesucristo, es Dios, que es parte de la Trinidad, que es parte del Dios Santo que está en el cielo, que es parte, la esencia misma del Dios que ellos adoran. El problema es, hermano, que los hombres no quieren creer en Jesús. Y Jesús, hermano, en esta ocasión les dice a ellos: para que ustedes sepan, hoy les voy a revelar a través de una maravilla. Hoy yo voy a revelarles, no a través de la palabra ni de la enseñanza, no a través de etimologías, no les traeré una clase bíblica. Hoy voy a hacer maravillas delante de sus ojos para que ustedes sepan a través del testimonio de un hombre quién soy yo. Hermano, dice que los hombres, eso es muy importante. Entonces los hombres, hermano, se asombraron y glorificaban a Dios. Es que cuando la iglesia, hermano, tiene a la vista un milagro de Dios, cuando la iglesia, hermano, tiene la bendición de ver que Dios sana, de ver que Dios hace milagros, es la iglesia quien debería, hermano, aleluya, de levantarse para glorificar al Dios que aún hace maravillas. El problema es, hermano, que muchos de nosotros ni siquiera tenemos el asombro de mirar que lo que Dios ha hecho en nosotros, amén, es algo, amén, que sobrepasa la naturaleza de cada uno de nosotros, que lo que Dios hace, hermano, ha sobrepasado, aleluya, mi propia fortaleza, mi propio deseo, que lo que Dios hace, hermano, aleluya, está por encima de mis debilidades. ¿Quién de nosotros podría haber dejado el vicio sin Dios? Cuando un hombre, hermano, aleluya, vive en el vicio, es su falta de Dios. No es que Dios, aleluya, esté muerto y haya dejado de hacer maravillas y milagros para ti. No, es que alguien que está alejado de Dios no puede recibir, aleluya, esto.
La condicionante que miramos en este punto, hermano, aleluya, es que hombres tomaron a este hombre para traerlo y no se imposibilitaron ante la aglomeración de personas y buscaron por arriba y lo bajaron, y Jesús lo sana y Jesús le perdona sus pecados. Y la Biblia testifica, hermano, que los hombres decían: hoy hemos visto maravillas. La cosa es que la iglesia, hermano, en el libro de los Hechos, una de las cosas que tiene, aleluya, el libro de los Hechos, es que los hombres son impulsados por una fe, aleluya, no ciega. Una fe, hermano, aleluya, basada en prodigios reales de un Dios vivo. Una fe basada en maravillas que ellos pudieron observar porque Dios les permitió que lo vieran para que ellos pudieran testificar, aleluya, del Dios al cual sirven, del Dios que les salvó, del Dios que les llamó. Hoy las iglesias, hermano, aleluya, están más ocupadas en que sean los hombres de éxito, en que los hombres salgan de la iglesia para que hablen de que les va a ir bien financieramente a las personas. Hoy la iglesia, hermano, aleluya, se está ocupando, amén, de quitar las maravillas y los prodigios de Dios en las personas, y que las personas pongan sus ojos en el Dios que bendice las finanzas, en el Dios, aleluya, que te saca de ser pobre. Qué vergüenza, porque dice la Biblia que los ricos no podrán entrar en el reino de los cielos. Y espero que ya lo hayas leído, para que tus anhelos se alineen. ¿Estás aquí? Hermano, no estamos hablando, aleluya, de que Dios le haya dado riquezas a un hombre. Estamos hablando del poder de Dios manifestado a los ojos de los hombres. Estamos mirando, hermano, aleluya, que los hombres que lo vieron se asombraron y dijeron: hoy hemos visto las maravillas de Dios. Hoy podemos testificar que Jesucristo tiene el poder de Dios para obrar. En el libro de los Hechos, capítulo 4, y esto pareciera algo tan inofensivo, esto pareciera algo tan normal, pareciera que la iglesia, hermano, aleluya, solamente está destinada a ver. Hechos 4. Hechos 4, versículo 9 y 10. ¿Está ahí? Hechos 4, versículos 9 y 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hermano, Pedro y Juan van, aleluya, para orar. Sanan a un hombre. Este hombre se levanta, comienza a glorificar a Dios en el templo. Todo el mundo dice: ¿qué onda? Este cuate no era el paralítico. Sí. Y entonces, hermano, investigan al hombre, cómo fue sanado, y después traen a los apóstoles, y los apóstoles tienen una reacción y dicen: ¿por qué no se investigan sobre esto? Si ustedes mismos crucificaron al Dios de vida, si ustedes tomaron al hombre que tenía las señales de Dios sobre él y que hizo maravillas en sus propios ojos, y que hoy en su nombre, aleluya, las mismas maravillas que hacía físicamente, los mismos prodigios que estaban a tu alcance mientras él caminaba, hoy se pueden hacer en su glorioso nombre. La iglesia necesita entender, hermano, aleluya, que la capacidad de Dios de traer maravillas y prodigios a un pueblo no ha cesado por el hecho de que su Hijo ya esté sentado a la diestra del Padre, sino que el poder del nombre de Jesús es tan vasto y tan suficiente para que la iglesia siga manifestando que tiene, aleluya, un Dios vivo y que le pertenece a ese Dios vivo. ¿De quién hablas tú? ¿De quién ministras tú? ¿Quién está en tu corazón? ¿El Dios de las riquezas? ¿Quién está en tu corazón? ¿El Dios de que todo te vaya bien?
o el Dios que hace prodigios y maravillas, del Dios verdadero, hermano, aleluya, en el cual deberíamos de estar todos sujetos a sus planes. Porque estamos hablando de la iglesia primitiva, hermano. De una iglesia, aleluya, que no estaba pensando en otra cosa más que en el reino de Dios, aleluya, pudiera seguir siendo manifestado a los hombres y seguir testificando de este Dios vivo, real y verdadero a través de hechos irrefutables. Y si tú no tienes un hecho irrefutable, hermano, aleluya, entonces es muy claro, amén, que te has preocupado más por ser religioso que por tener a Dios en tu vida. Hay una porción en la Biblia que dice: preparaos para presentar la debida defensa ante quien te cuestione de este evangelio. Y te vas a encontrar con eruditos de la Biblia. Y te encontrarás con personas, hermano, pero súper muy estudiadas. Y te podrían dar unas buenas clases respecto a la Biblia, pero jamás te podrán dar una clase respecto a lo que hace Dios en la vida de un individuo. Porque lo que estamos viendo desde el principio es que había doctores. O sea, en nuestros tiempos, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría y doctorado. ¿Estás aquí? 2 de kinder y 6 de primaria, 8. 3 de secundaria, 11. 3 de prepa, 14. 5 de universidad, 19. 2 de maestría, 1. Y 2 de doctorado, 23 años de tu vida. Obvio, entendiendo que nunca has reprobado como buen cristiano. Si no, 25, 27. Pero pues antes de la maestría, bueno, hoy ya es diferente. Ya con maestría te titulas, ¿sí o no? Está papita. Pero y si no fuera por maestría más que como antes, 30 años sin titularte y no puedes llegar a ser maestro. Bueno, aquí había maestros de la ley. Hombres, hermano, mayores que yo en edad, de 60, 65 años, que conocían la ley, pero no tenían un testimonio. Ese día Jesús quiso revelarles, hermano, escúchame bien, no la palabra como en otras ocasiones, no les quitó el velo, aleluya, con una palabra, les quitó el velo de sus vidas a través de un hecho verídico. Y los apóstoles, hermano, replican un hecho verídico sobre un hombre que tiene testimonio de enfermedad y que después, aleluya, lo ven sano. La iglesia necesita, aleluya, seguir teniendo, hermano, aleluya, este tipo de bases gloriosas, verdaderas, de un Dios vivo que se mueve en medio de ellos, para que no sea nuestra palabra la que ministre, sino hechos verdaderos, hechos reales de los cambios de Dios en la vida de personas. El libro de Primera de Corintios, capítulo 2, ¿estás aquí, hermano? Venimos a la iglesia, hermano, no para llenarnos solamente de un conocimiento, aleluya, escritural. Venimos aquí, aleluya, para que el Dios que hace maravillas pueda hacer estos prodigios en nuestros corazones, para que tú y yo seamos testimonio. Ya sea, aleluya, que a nosotros pase o seamos testigos de ese testimonio. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no era sabio, lo era. Pablo no era estudiado, lo era.
Pero algo que Pablo nos enseña, hermano, en su carta a los Corintios, aleluya, es que no solamente se necesita saber hablar bien, no solamente se requiere, hermano, de ser un buen predicador, se requiere, aleluya, de que la iglesia, aleluya, busque el poder y la autoridad del Espíritu Santo para que sigan, hermano, aleluya, generándose maravillas y prodigios dentro del pueblo de Dios que va a testificar, aleluya, respecto del Dios vivo. ¿Cómo le puedes tú hacer saber a alguien que del Dios que hablas es un Dios vivo y no es como el Dios al que ellos le claman? ¿Cómo puedes tú testificar que tu Dios sí tiene oídos? ¿Cómo puedes tú testificarle a alguien que tu Dios tiene pies y sí anda? No hay una maravilla en ti, si no hay un prodigio, si no hay un rasgo de la obra espiritual del Señor, hermano, todo se queda en letra y la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. La iglesia no puede conformarse, hermano, aleluya, con la lectura anual. La iglesia necesita, aleluya, volver, aleluya, a esta primitividad del libro de los Hechos. Yo le digo a los líderes, oren por la gente, pasa al altar, oren por las personas, que haya milagros, que haya maravillas, que haya personas sanadas, que haya personas liberadas. No hay otra cosa, aleluya, por encima, aleluya, de lo que Dios puede mostrarle a las personas, aleluya. No hay palabra alguna por encima de eso. ¿Cómo puedes tú, siendo una autoridad eclesiástica, hablando del libro de los Hechos, negar el poder del nombre de Jesús cuando miras al paralítico de años en la puerta y después lo ves brincando dentro del templo, glorificando y adorando al Rey de Reyes? A ver, niégalo. No se puede, hermano. Y la iglesia, aleluya, es la responsable, aleluya, de que esto siga siendo trascendente, porque nuestro Dios sigue siendo vivo y verdadero. De un hecho real de Cristo a un hecho real en su nombre, al poder de la predicación, aleluya, repartiendo, hermano, aleluya, una realidad y una verdad en las aldeas y en otros continentes, porque Pablo, aleluya, estaba, hermano, dispuesto a llevar una verdad, no de palabra, no fábulas. No podemos tú y yo seguir conformándonos con decir Dios te ama. Necesitamos, hermano, tener hechos que verifiquen que Dios es real. ¿Estás aquí? Primera de Pedro, y la Biblia lo enseña, lo estamos viendo con unas pocas escrituras. Cuando me he reunido en algún grupo social, ha salido el tema, soy católico, soy testigo de Jehová, y pues yo digo, soy cristiano. ¿Cuál será la diferencia entre los tres que estamos ahí, o entre los 5, entre los 10? ¿Cuál puede ser la diferencia, hermano, entre alguien que tiene otra denominación y la que tenemos nosotros? Él tampoco va a la iglesia como tú. Él también prefiere el trabajo como tú. Él también tiene otras cosas que hacer como tú. Él también tiene responsabilidades como tú. ¿Qué los diferencia? ¿Que tú sabes más en la Biblia? ¿Qué nos diferencia? Lo único, hermano, que puede hacer real a cualquier persona que practique cualquier denominación, pero que hable de Dios, es que Dios se haya manifestado a su vida personalmente. Es que esa persona tenga un testimonio real en su corazón de que Dios ha obrado de alguna manera en él, o en su esposa, o en sus hijos, o en su hermano de la iglesia. Si no hay un testimonio verídico de que el Espíritu Santo ha obrado, no hay forma de defender el evangelio, al menos que nos agarremos, hermano, a espadazos bíblicos y acabar, aleluya, siendo el ganador el más necio, o el que se crea más espiritual. Pero la iglesia tiene que entender, una iglesia verdadera como la del libro de los Hechos, hermano, no iba por ahí, aleluya, presentando, amén, objeción ante alguien que predicaba. Ellos llevaban hechos que verificaban la verdad
y la vividez del Dios que predicaban. Los hechos y las maravillas, hermano, no han cesado. Lo que ha cesado hoy es el evangelio que impulsa a la iglesia a creer y a tener esperanza, a sujetarse del nombre glorioso de Cristo. Lo que ha cesado, hermano, aleluya, es que se predique en la iglesia, que la iglesia sea viva y eficaz. Lo que ha cesado, hermano, aleluya, es el deseo de hablar de un Dios vivo que hace milagros. La vida de las personas. Es importante entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El planteamiento en la epístola de Pedro, hermano, aleluya, creo que es, aleluya, suficientemente completa para que tú y yo sepamos, aleluya, el nivel en el cual Dios nos considera, para que podamos ser testigos claros del Dios vivo que sigue haciendo maravillas, del Dios de los hechos, del Dios de los evangelios, del Dios de hoy que ya nos escribe otra Biblia, pero que sigue, hermano, aleluya, sazonando nuestras vidas con la sal de su poder. De un Dios, aleluya, que nos dice Pedro, ustedes son un linaje escogido. Oh, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Mi linaje ha cambiado. Ya no soy de ese árbol genealógico, aleluya, que me podía heredar enfermedades y pecado. Ahora soy de otro linaje, de uno escogido y escogido por Dios. Que ahora yo ya soy un sacerdote, que soy parte de una nación santa, que soy parte de un pueblo adquirido, comprado con precio de sangre. Pero Pedro dice, para que anuncies tu sacerdocio, tu escogimiento, tu llamado, tu ministerio. Esto es para que anuncies las virtudes de que te sacó de las tinieblas, para que anuncies el poder y las maravillas de que te sacó del poder del pecado, para que anuncies, aleluya, las maravillas y los prodigios de aquel que te trajo de la muerte a la vida. Tú eres la iglesia, tú eres la nación santa. Predica a Cristo, un Cristo real, un Cristo vivo, que sana, hermano, y que es que le ven bien. Vendas el evangelio. No traigas a personas con mentalidades de riqueza. No. Trae a las personas a los pies del Cristo que puede sanarlos. Tráelos, aleluya, a los pies del Cristo que puede sanar sus corazones. Tráelos a los pies del Cristo que puede restaurar sus vidas. Tráelos a los pies del Cristo que puede cambiar sus mentes. Tráelos a los pies del Cristo que puede convertirlos en santos. Maravillas y prodigios. Y cuando esto sucedía, las personas alababan a Dios. Lo adoraban, lo glorificaban, lo exaltaban. Una característica. Dios es tu Dios, el Señor es tu Señor. ¿Ha hecho algo en tu vida? Levántate y adóralo. Levántate y glorifícalo. Levántate y exáltalo. Porque este Dios necesita un pueblo que siga hablando, hermano, de las maravillas al día de hoy. 5 de julio del 2026, las maravillas y los prodigios no han cesado. Lo que ha cesado es el deseo de la iglesia. Lo que ha cesado es el evangelio, hermano, que levanta hombres, discípulos, mujeres, discípulas, aleluya, que pueden volver al tiempo de los hechos y mostrarle a una sociedad, hermano, que está tan necesitada, que Dios es la respuesta. Vámonos de pie, aleluya, esta mañana y vamos a orar.
personas sanaban, las personas eran liberadas. Oh, sí, pastores, que lo hizo Cristo. El libro de los Hechos está lleno de milagros y prodigios y maravillas que hacía Dios, aleluya, en la vida de los hombres por causa del nombre glorioso de Jesucristo, porque no nos ha sido dado ningún otro nombre en el cual la persona pueda ser salva. El nombre de Jesús, hermano, desde esos momentos, aleluya, se ha convertido, aleluya, en la herramienta, por darle, aleluya, una característica que el hombre tiene a su alcance para mirar prodigios y maravillas de Dios. La cuestión es, hermano, aleluya, que hemos callado, que nos da miedo, que nos sentimos, hermano, aleluya, en la duda de Dios lo hará o no lo hará. Eso déjaselo en su potestad. A ti, a mí nos corresponde creer y hablar del Dios vivo y hablar de las cosas que han pasado en la iglesia. Tú oyes aquí testimonios. Decía la hermana Mónica: oh, Dios me sanó. Yo estaba padeciendo con un dolor muy tremendo de espalda durante más de una semana, y ese día, mientras predicaban, yo escuché que Dios, aleluya, ponía en mi corazón: hoy voy a ser sanada, y Dios la sanó. Y sabes, ese es un testimonio que está callado en nuestras bocas, que nuestras gargantas no se abren para decirle a personas: Dios está sanando personas, Dios está vivo, puede hacer un milagro en tu vida. ¿Qué le decimos? Ven, te va a ir bien, vas a tener un mejor trabajo, ven, vas a prosperar. Dios, claro que prospera. Pero los ricos no heredarán el reino de los cielos. ¿Para qué quieres una iglesia rica? ¿Para que no heredes el reino de los cielos? ¿Para qué quieres a alguien que venga a buscar al Señor en riquezas? ¿Para que ame más el dinero que a Dios? Lo vimos. Salomón, por cuanto tú no, Salomón, por cuanto no pediste eso, te lo voy a dar. Tú y yo tenemos que ser precursores de un evangelio, hermano, que es tan verdadero, aleluya, que todavía el Dios vivo y real se mueve en el corazón de las personas, se mueve haciendo milagros y señales. Pero necesitamos hablar de este Dios, testificar de sus maravillas. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tendrá esa responsabilidad? Cierra un momento tus ojos, medita un poco esta mañana, medita, hermano, aleluya. Quiero hablar del Dios vivo, quiero predicar del Dios que hace milagros y maravillas. Quiero hablar de este Dios que todavía usa el nombre de su Hijo para hacer prodigios entre nosotros. Porque hoy las personas, hermano, allá afuera están clamando porque alguien sane sus corazones, están clamando porque sus vidas dejen de estar en el hoyo. Hoy, hermano, allá afuera las personas están necesitando de una esperanza. Ayer llegó una persona ahí al grupo de casa. Encontraron los hermanos en el evangelismo, y mientras ellos predicaban, él se acercó. Y la palabra de esperanza es: ven, ven a Cristo. Y la palabra, hermano, de ánimo: ven, necesitas a Dios. La palabra, hermano, aleluya, para su vida era: Dios quiere perdonar tus pecados. Ven, porque Dios quiere hacer algo en ti, porque eso es lo que predica la iglesia sana. Oh, ven, porque Dios te va a devolver lo que hayas perdido. No, no, no. Necesitamos entender que nuestro Dios vivo, que hace prodigios y maravillas, es un Dios que se centra en el corazón de las personas, hermano. Y tú y yo necesitamos hablar como una iglesia que está sana, que entiende el evangelio. Tú y yo necesitamos esta mañana hacer un pacto con Dios respecto a hablar del Dios vivo y real que sigue haciendo maravillas. Necesitamos hablar del Dios, hermano, que transforma vidas. Hoy el mensaje es claro para nosotros. Necesitamos testificar de ese Dios que hace milagros. Que las personas que pregunten, hermano, acerca de nuestro evangelio, acerca de nuestra doctrina, acerca de nuestra denominación, no va a recibir, aleluya, una clase teológica, sino recibirá el testimonio de un Dios vivo y de un Dios real. Eso necesita predicar esta iglesia. No andarse peleando quién es mejor, no andarse peleando quién es el elegido, no. Explicarle a las personas
del Dios que te salvó, hablarle de los cambios que ha hecho en tu corazón, hablarle de cómo te rescató, hablarle de dónde te sacó, para que las personas sepan que pueden venir delante de un Dios que va a cambiar sus vidas. Si tú quieres hacer esta mañana un trato con Dios, de hablar de Él y de sus maravillas, de testificar que Él es vivo y real. Si tú hoy quisieras hacer un trato y decirle: Dios, quiero hablar, aleluya, de tu poder, quiero hablar de tu Hijo para que transformes la vida de otros individuos, este llamado va a ser para ti, porque hoy queremos, hermano, que nosotros como iglesia podamos llevar allá afuera un evangelio vivo, porque Dios sigue vivo, de un hombre, aleluya, que dio su vida por nosotros para que nos saque de las tinieblas y nos traiga su luz admirable. Hoy quiero hacer un llamado, aleluya, un llamado retante, para que nosotros, hermano, hablemos del Dios que sigue haciendo prodigios y maravillas y testificando de ellas, porque en nuestra iglesia Dios ha tenido mucha misericordia y podemos hablar de ello, hermano, para que otros sepan a qué Dios pueden venir a servir. Si tú quieres venir esta mañana y decir: yo quiero hablar de las maravillas de Dios, yo quiero enfocarme en un evangelio donde Dios sea honrado, yo quiero, aleluya, testificar de que Dios es vivo y real, es un llamado para ti esta mañana. Se necesita una iglesia que sea luz y sal en esta tierra, y tú y yo podemos serlo. Quiero cantar una alabanza mientras tú tomas tu decisión para venir, hermano, aleluya, y ser un hombre o una mujer